Que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes este precioso tema que nos va a servir mucho para que nosotros podamos reconocer si el tipo de adversidad que nosotros estamos padeciendo en algún momento determinado se debe a la corrección de Dios o si es para perfeccionarnos, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que nosotros nos despreocupáramos porque Él ya ha vencido al mundo, así es que las aflicciones siempre van a venir. Ahora es necesario que nosotros podamos identificar si la adversidad que tenemos en un momento determinado proviene para que nosotros seamos corregidos, que seamos disciplinados por un comportamiento inadecuado que tuvimos, por un pecado, por la maldad de nuestro corazón, o si es una adversidad que el Señor ha permitido en nuestra vida para perfeccionarnos, porque nosotros, como dice la palabra, que si el oro, que es un metal, es perfeccionado con el fuego, así sirve a nosotros aquellas pruebas que el Señor permite que vengan a nuestra vida, que son para perfeccionarnos. Pero vamos a ver acá cómo podríamos nosotros identificar si la prueba que estamos atravesando en un momento determinado se debe a una disciplina de parte de Dios o si es para que nosotros vayamos siendo mejores, para que nosotros vayamos escalonando, como dice también la alabanza, que vamos escalando peldaños. Así es que ese va a ser el objetivo ahora, identificar el tipo de prueba. Y para identificar vamos a leer 1 Corintios 11, el versículo 31 y hasta el 32. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ya aquí podemos ver una preciosa esperanza que dice que todo esto trae un propósito, para que no seamos condenados con el mundo. Pues la misma palabra dice que los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Entonces, aquí primero nosotros podemos ver en el versículo 31 que dice que si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí viene la primera oportunidad de parte de Dios de arrepentirnos. Si usted sabe que le falló al Señor, lo más sensato sería de que nosotros viniéramos a los pies del Señor Jesucristo y poder declararle a Él nuestras faltas y que pedirle perdón, pedirle misericordia. Eso sería como lo más, lo que nosotros deberíamos de hacer de primera mano. Pedirle al Señor que nos perdone, a reconocer que hemos fallado y venirnos arrepentidos a los pies del Señor, porque arrepentirnos no es, bueno, yo me arrepiento, pero lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, sino que es arrepentirme, es que yo en mi corazón me propongo no volverlo a hacer. En mi corazón estoy luchando para no volver a caer en el mismo error. Y aquí es donde nosotros podemos presentarnos delante del Señor, juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, para que podamos nosotros pedirle al Señor que nos perdone. Y ahora viene la segunda parte, dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Aquí viene la parte donde el Señor nos disciplina, porque no llegamos a tiempo a pedirle al Señor que nos perdonara, dejamos que aquel pecado creciera y creciera y creciera. Y nosotros debemos saber que hay uno que nos acusa de día y de noche. Entonces, por eso es necesario que nosotros lavemos nuestros pecados antes de que seamos juzgados. Pero dice que más siendo juzgados también somos castigados. Y vamos a ir viendo aquí que dice la palabra del Señor: para que no seamos condenados con el mundo. El propósito de Dios al permitir que pasemos la corrección es porque esta prueba, esta dificultad nos va a hacer arrepentirnos y pedir perdón. Y ya perdonados tenemos la seguridad que iremos resplandecientes a la perpetua gloria de Dios. Pero esto es después de que hemos pasado
la prueba cuando no buscamos el perdón oportunamente, sino que esperamos a ser juzgados, no nos examinamos. Nosotros en el día a día tenemos que examinarnos para ver las faltas que hemos cometido y pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero cuando ya somos juzgados, entonces nosotros venimos a padecer el veredicto de parte de Dios. Por eso dicen en Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por eso es la primera oportunidad que el Señor da, es de que nosotros nos examinemos y nos arrepintamos para pedirle perdón, no darle lugar al diablo. Por eso dice que no le demos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si usted se enojó durante el día, en la noche hay que hacer como un chequeo de todo lo que hemos vivido en el día para saber en qué hemos fallado y poder arrepentirnos y pedir perdón delante de Dios. Porque nosotros tenemos el acusador, y lo voy a leer en Apocalipsis 12:10, donde el Señor está hablando de que en aquel tiempo, después de todas estas cosas que van a suceder, que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que estamos esperando la segunda venida del Señor, después de todo ello va a haber un tiempo en que Satanás va a ser echado, pero todavía ahorita está en el mundo y está acusándonos de día y de noche, dice la palabra. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Para nosotros no debe ser algo que no tengamos conocimiento. A nosotros tenemos ojos que nos están viendo de día y de noche, y así el enemigo está yendo a la presencia de Dios a acusarnos de día y de noche. Por eso es que nosotros no nos puede el Señor dejar pasar las cosas, sino que tenemos que hacerlo en el orden que el Señor ya nos ha establecido. Y nosotros podemos ver lo que le sucedió al rey David. Él, tenemos conocimiento de cómo él pecó. Él vio a una mujer que estaba casada, sin embargo la mandó a llamar. A esa mujer, cuando salió embarazada, él quiso ocultar su pecado, poniendo al frente de la batalla a su esposo para que su esposo fuera muerto. Entonces, y él en todo ese proceso no llegó a la presencia de Dios arrepentido, para que no pasara las cosas a tremenda situación, para que no llegara a ser quien tomara la vida del esposo de esa mujer con quien él tuvo un hijo, sino que dejó que ese pecado fuera creciendo y creciendo y creciendo, hasta que Dios mandó a el profeta Natán a David para que le dijera, para que a través de una tipo parábola, de una relación que él hizo, él mismo, rey David, fue quien determinó la sentencia, porque cuando el profeta Natán le relató la historia, el mismo rey David fue quien dijo, bueno, que esta persona que cometió ese pecado pague 4 veces el mal que hizo. Entonces así fue como él no se examinó previamente, sino que esperó a ser juzgado, y el Señor todavía no lo juzgó él, sino que le dio la oportunidad que el mismo rey David dictaminara la sentencia. Entonces, en el libro de Segunda de Samuel 12:13, dice la palabra del Señor, entonces dijo David a Natán, cuando ya el profeta Natán le había relatado la historia, cuando ya el profeta, el rey David cayó en cuenta de que quien había cometido el pecado había sido él. Entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová
Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El Señor no les sentenció a muerte al rey David, sino que le dijo, cuando David le dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, Natán era el profeta de Dios que estaba hablando de parte del Señor, y le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿A quién le remitieron ese pecado? Fue remitido al Señor Jesucristo. En aquel tiempo el Señor Jesucristo no había aparecido, no había venido a la tierra, no había nacido en este mundo a través de la Virgen María, sino que todavía estaban en el tiempo que los profetas estaban esperando la promesa de Dios. Pero desde ese tiempo nosotros podemos ver que los pecados eran remitidos al Señor Jesucristo. Por eso esa tremenda muerte en la cruz del Calvario fue porque Él ahí llevó el peso del pecado, todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Por eso ahí fueron remitidos los pecados del profeta a la cruz del Calvario, al Señor Jesucristo. Y le dijo, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Nosotros podemos ver que cuando a nosotros el Señor nos corrige, el Señor, cierto que nos perdona, porque nuestra alma no va a ir al infierno, sino que el Señor nos perdona. Sin embargo, como dicen que las facturas tienen que cancelarse en esta tierra. Y al rey David lo que le sucedió fue que su hijo, el que fruto de ese adulterio, iba a morir. Y aquí se lo dijo el profeta Natán, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y qué tremendo es que nosotros nos demos cuenta de que nuestros pecados no nos alcanzan solamente a nosotros, sino que alcanzan a nuestra familia, alcanzan a los que nos rodean, alcanzan a los que nos aman, porque ahí no solamente sufrió David con esa muerte, también sufrió y como parte también del castigo de parte de Dios, de la disciplina de parte de Dios, tuvo que haber sufrido tremendamente la madre de ese niño. Así es que todo lo que nosotros hacemos en esta tierra tiene consecuencias, así es que es de meditar en lo que nosotros hacemos, es de examinarnos como nos recomienda el Señor día con día, para no dejar que las cosas se vayan haciendo más grandes cada vez. Y nosotros a través de la escritura nos podemos examinar para, como la palabra del Señor dice, que nos amemos unos a otros. La palabra del Señor dice que el mandamiento de Él es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, entonces nosotros tenemos el cuidado, tratamos de no provocarles ningún daño, ningún dolor, así como a nosotros no nos gustaría que nos hagan mal. Así es que vamos a leer aquí, a la luz de la palabra, lo que el Señor demanda de nosotros. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre para que seáis hijos de vuestro Padre, el que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor está demandando de nosotros que seamos perfectos, y el Señor conoce claramente nuestra naturaleza. Él nos formó y Él sabe que nuestra naturaleza ahorita es una naturaleza caída, una naturaleza descendiente de Adán, quien pecó en contra del Señor. Así es que
Voy a leer otra porción porque aquí está diciendo, sed pues vosotros perfectos. Y en Filipenses 3, 12, 15 dice, no que lo hayamos alcanzado. Aquí está hablando el apóstol Pablo, refiriéndose a él mismo, porque en este caminar, aunque el Señor dice que ya nos ve sentados en los lugares celestes, aunque el Señor dice, quiero que sean perfectos como yo soy perfecto, el mismo Padre sabe que es un caminar, es un proceso, es un paso a paso, es un día a día, como he escuchado alguna alabanza que dice, un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez. Nosotros vamos siendo transformados poco a poco y nuestro caminar tiene que tratar de que nosotros seamos moldeados poco a poco, porque como dice la palabra del Señor, que Él no quebrará la caña cascada. Cuando nosotros estamos debilitados, cuando nosotros estamos caídos por el peso del pecado, Él no viene a enderezarnos, a querernos enderezar de golpe, porque Él sabe que se puede dañar este vaso, que somos vasos imperfectos, pero que el Señor lo que hace es ponerle ahí una ayuda para que esa ayuda lo sostenga. Y por eso nos dejó el Señor, el Espíritu Santo, para que nosotros seamos guiados por el Señor y para que nosotros seamos enseñados por el mismo Espíritu de Dios. Así es que nosotros tenemos esa esperanza y aquí el apóstol decía en Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Imagínense con toda la madurez que tenía el apóstol Pablo, sin embargo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino dice, y aquí nos da qué es lo que tenemos que hacer. Pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nosotros, si bien es cierto, hemos cometido muchos errores en el pasado, no podemos quedarnos a lamentar esos errores, no podemos quedarnos, como dice el dicho, a llorar sobre la leche derramada, sino que limpiamos y seguimos hacia adelante. Dice aquí la palabra del Señor, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice aquí, así que todos los que somos perfectos por fe, somos perfectos porque Dios está viendo un final de nosotros, que somos quienes vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, porque estamos en las manos del alfarero. Y la misma palabra dice que todo lo que el Señor ha comenzado lo completará en nosotros. Dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si nosotros sentimos que nosotros no podemos estarnos culpando, el espíritu de culpa tenemos que echarlo atrás, sino que tenemos que extendernos hacia adelante. Y dice la palabra de Dios que si sentimos otra cosa que nosotros, el Espíritu Santo nos lo va a ir revelando, porque el Espíritu Santo ha quedado con nosotros para que el Espíritu Santo nos ayude a alcanzar esa medida que nosotros debemos dar. Y esto es en cuanto a lo que a cómo nosotros entender si lo que estamos padeciendo es a causa de nuestros pecados, o también vamos a leer otra porción que nos va a ayudar a ver cuándo el cristiano padece, pero es para perfeccionamiento. Porque cuando nosotros pecamos, ya vimos la historia del rey David, que él perdió a su hijo murió por causa de su pecado, porque dejó crecer el pecado, no se arrepintió en el momento que él tal vez le vino el pensamiento, que tal vez vio y de repente dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, dice la palabra de Dios, pero eso no es literalmente que nosotros vamos a ir sacando nuestros ojos, cortando nuestras manos, mutilando nuestro cuerpo,
físico, sino que es espiritualmente. Si algo a nosotros nos atrae y que no es correcto delante de Dios, cortémoslos, eliminémoslos, no nos acerquemos, no lo volvamos a ver, sino que apartémonos de ahí para que el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza y que no caigamos en tentación. Y aquí vamos a leer en Primera de Pedro del 4 al 12 y dice, tiene como título ahí, padeciendo como cristianos. Y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si cuando estamos nosotros procurando seguir el Evangelio conforme a lo que Dios nos insta, lo que Dios manda, lo que Dios ha dejado establecido en la palabra, el mismo Evangelio dice que nosotros es necesario. El pasar por las pruebas es una necesidad. Nosotros estamos siendo moldeados. El barro, cuando está en las manos del alfarero, si le sale de repente por ahí una piedrecilla, el Señor para saca esa piedra, y si se rompe la vasija, la toma nuevamente el barro y lo vuelve a hacer. Así somos nosotros en las manos del Señor. Por eso es necesario que para ser perfeccionados, para llegar a alcanzar, hacer esa pieza valiosa del reino de los cielos, nosotros vamos a ir siendo perfeccionados. Y entonces todas estas aflicciones nos van a venir. Como cristianos siempre nos van a venir también este tipo de aflicciones, pero en este tipo de aflicciones lo que el apóstol nos manda es a que nos regocijemos. Cuando estemos en la prueba, nosotros podemos estar cantando alabanza, dándole gracias a Dios, porque tenemos la certeza de que vamos a ir escalando peldaños, de que las pruebas que vienen para perfeccionarnos nos llevan a un mejor nivel, a una promoción espiritual. Así es que para nosotros tiene que ser motivo de gozo, pues dice que nosotros vamos a sufrir de los mismos padecimientos que sufrió nuestro Señor Jesucristo, si a Él no en la misma intensidad como Él, porque nadie puede pasar esa muerte de cruz, porque solo Él podía llevar ese peso de los pecados. Sin embargo, cuando a Él lo rechazaron, cuando a Él lo ofendieron, esas cosas el Señor permite que también nosotros participemos de ese tipo de sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo, porque somos su cuerpo, somos uno en el Señor. Y aquí dices, si cuando estamos procurando proseguir en el Evangelio conforme a lo que Dios nos insta y nos llegan problemas que nosotros no hemos ocasionado, entonces podemos estar seguros que el fin de esa adversidad es para perfeccionarnos y elevarnos a una mejor posición. Por eso cuando venga una adversidad y nosotros digamos, bueno, pero es cuando más estoy buscando del Señor, bueno, pero cuando andaba en el mundo las cosas no me salían así de terribles, y ahora que estoy procurando, ahora que estoy sirviéndole al Señor, ahora que estoy buscando del Señor, me ha venido esta tremenda prueba. Entonces dice el Señor, alégrense. Quizás de momento no nos haga chiste, no nos haga ese sentir de poder regocijarnos en las pruebas, pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor y le decimos, Padre, yo me siento de esta o de la otra forma, es el mismo Espíritu Santo el que nos da ese vino celestial, ese vino nuevo, y aún en medio de la prueba nosotros podemos alabar y glorificar el nombre del Señor, porque sabemos que vamos a algo mejor. Así es que el Señor les bendiga, que esta palabra pueda llegar a sus corazones, que si están pasando un momento de prueba, de dificultad, y que el Espíritu Santo les revele que no es algo que ustedes han ocasionado, sino que es parte del caminar en el Señor. Entonces hay que regocijarse. Pablo y Silas estaban en la cárcel, en el calabozo de más profundo, habían sido azotados, sin embargo ellos cantaban alabanzas al Señor y las puertas de las cárceles se abrieron
porque el Señor estaba con ellos. Nosotros somos diferentes a todo el que tiene padecimientos en el mundo, porque ellos no tienen quien les aliente. Nosotros tenemos nuestra fortaleza, viene de Jehová, el gozo del Señor, mi fortaleza es, dice la palabra del Señor. Así es que nosotros nos podemos regocijar, aunque nadie lo entienda, aunque nos puedan criticar, decir, qué persona tan insensible. No es que seamos insensibles, sino que hemos creído en un Dios vivo que nos va perfeccionando, porque nuestra meta no es ganar la tierra, sino que la ciudadanía celestial. Así es que el Señor les bendiga